acá. Ya está, ahora sí. Muy bien, entonces, regreso. Está la etapa del juego manipulativo, de la estructuración, de un juego constructivo. En sí, son 6 etapas dentro de ese principio. Yo lo que podría hacer, ¿no? En el cuadro que ustedes van a colocar, ¿no? Aquí se va a trabajar el principio constructivo y podría ser puntual, ¿no? Se contemplan las fases de ese, ¿no? Las fases o las etapas de juego manipulativo y de etapa práctica, ¿no? Son 6. Son 6. Ahora, dependiendo cómo está estructurada la actividad, puede ser que los niños logren a través de esa actividad las 6 etapas, ¿no? O quizás solamente llegan a trabajar 3 de esas etapas. Y luego está el principio de variabilidad perceptiva y el de variabilidad matemática. Esto lo hicimos en una clase, inclusive se hizo un ejemplo, ¿no? Con una actividad para poder ver cómo en el momento de que se establecía esa actividad, se podían ver los 4 principios e inclusive el principio constructivo con sus 6 etapas. Los principios no tienen jerarquía, ¿no? Los principios están presentes nada más. No es que el principio dinámico tenga, digamos, un primer nivel y el principio constructivo sea un segundo nivel, ¿no? Así no es, sino que los 4 principios deberían de estar presentes en todo el proyecto, ¿no? Porque Dienes dice que si esos principios están presentes, entonces hay aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Entonces, si mi proyecto de aprendizaje es lograr que los niños aprendan, bueno, ciertas cuestiones que ustedes van a establecer, entonces se tiene que ver que los 4 principios están presentes. ¿Y qué se les va a preguntar el día de la sustentación? Ya, en esta actividad, si tú has puesto, por ejemplo, principio de variabilidad perceptiva, entonces la pregunta va a ser, ¿cómo está presente el principio de variabilidad perceptiva? ¿No? ¿Por qué han puesto allí que el principio de variabilidad perceptiva está presente? Entonces ustedes tienen que defender. Aquí hay variabilidad perceptiva porque, ¿no? Los niños van a hacer este tipo de situaciones que se contemplan dentro de ese principio. Ya. Ahora, dependiendo la actividad, es que es dependiendo la actividad, puede hacer que en esa actividad puede estar un solo principio, 2, 3 o los 4. Pero lo que se tiene que ver es que en las 5 sesiones que ustedes van a establecer, sus 5 macro actividades, ¿no? Sus 5 propuestas dentro del proyecto, tienen que tocar todos los principios, ¿sí? Entonces, si dejan algún principio fuera, entonces no estaríamos trabajando toda la teoría de aprendizaje, ¿sí? Entonces, pero en el cuadro es solo nombrarlo. Pero el día de la sustentación sí se les va a preguntar. Ya, a ver, acá en la actividad 4 que ha programado dice que hay principio de variabilidad matemática. Ah, ya. ¿Por qué hay principio de variabilidad matemática? ¿No? Se les va a preguntar. Para saber si ustedes manejan lo que quiere decir ese principio. ¿Sí? Mi pauta es, en todo caso, que revisen la grabación de ese viernes que se estableció la teoría, tienen el PPT y además pueden ustedes, pues, buscar en referencias también respecto a lo que vienen a ser la explicación de estos principios. Sí, Ana Paula. Marisa, te quería preguntar si, por ejemplo, yo digo que esta actividad es un principio constructivo, ¿tiene que también esa actividad incluir todas las etapas del principio Ujú. constructivo? No, no necesariamente, porque esa actividad, por ejemplo, que tú puedas establecer allí, solamente puedas ver 3 etapas, supongamos, no son 6, 3 etapas. Y quizás en la siguiente actividad, depende cómo esté estructurada, puedas complementar las otras 3.
¿ok? Puedas complementar las otras tres. Ahora, esas etapas llegan hasta lo que viene a ser la deducción, ¿no? Entonces, ustedes podrían también defender y decir, bueno, nosotros no pretendemos llegar a las 6 etapas porque no pretendemos que los niños hagan un trabajo de deducción en sí, sino solamente hasta el momento en que ellos describan, ¿no? Porque lo que queremos con la actividad es que lleguen a un momento en que ellos describan haciendo representaciones matemáticas, ¿no? Y por ejemplo, eso se ve en la etapa 3, en la etapa 4, hasta la etapa 4. Entonces, no necesariamente tienen que terminar hasta la etapa 6 porque a lo mejor, ¿no? El contenido no se presta que hayan algún trabajo de deducción, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso se puede dar, ¿no? Es hasta donde se pueda, en este caso, observar el trabajo, ¿no? El trabajo de las etapas. Entonces, y tiene que ver mucho con cómo se concibe la actividad, ¿no? Entonces, puede ser que haya una actividad que solamente tenga principio dinámico, porque no se presta a trabajar el principio constructivo, ¿no? Hay actividades que, o capaz en todas, ¿no? Las 5 tienen que ver con principio dinámico. Las 5, ya, perfecto. En las 5 hay principio dinámico, en las 5 hay variabilidad perceptiva, ¿no? Pero en este y esta nada más hay constructivo con tales etapas, ¿no? Eso es relativo a lo que la actividad demanda en el niño hacer, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Ujú. Ok, así es. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y ya en la unidad 2, ahorita estamos en sí, en la unidad 2, vamos a establecer lo que viene a ser el número natural, ¿no? La representación del número natural, porque justamente es el número natural el que se va a trabajar en lo que viene a ser la niñez temprana, sin decirle al niño que se trata del número natural. Pero ustedes sí tienen que conocer y saber qué es el número natural, ¿no? Y cómo se establece esta construcción matemática del número natural. Ahora bien, en algún momento, eh, les decía yo, ¿no? Ustedes van a trabajar con los niños la idea de número. Pero, ¿qué cosa es un número? ¿No? Empecemos, hagamos una pregunta ahorita, ¿no? ¿Qué es el número? Sin googlear, ¿no? Sin googlear. A ver, si yo tendría que decir qué cosa es el número, ¿no? ¿Qué diría del número? Así repito, sin googlear, nada más con las ideas que tenemos. A ver, vamos a preguntar. María Fernanda Leca, ¿para ti qué es el número? María Fernanda, Una, sí, la escucho. una Sí, te escucho. cantidad que asignamos a algo. Ya, muy bien. María Fernanda está asociando el concepto del número con cantidad, ¿no? O sea, y ese tiene que ver con una situación funcional, ¿no? Entonces el número me sirve para expresar una cantidad, ¿no? Con el aspecto funcional, ¿no? Una cantidad. Muy bien, a ver, vamos a ver por acá. Micaela Vindrola. Para ti, ¿cómo complementas en todo caso el concepto de número? ¿Qué dirías? ¿Qué más diríamos del número? Que tiene que ver con la correspondencia. Esto es Ya, por ejemplo, el relacionar cuántas cosas tengo en un lado con el símbolo mismo del número. ya, o sea, le corresponda una simbología a una cantidad dada, ¿no? Algo Ujú. parecido a lo que está diciendo María Fernanda. Ujú. Ahora bien, entonces, este trabajo de lo que viene a ser el número ha sido un trabajo que
para llegar al concepto que ahora les voy a mostrar, no ha demorado ni siquiera 100 años, ¿no? Estamos hablando de miles de años. Entonces, para que se establezca, ¿no? A lo que se puede llegar con el concepto de número, ¿no? A partir de donde podemos nosotros deducir qué cosa puede ser el número. Ahora bien, hay todo un cuestionamiento, ¿no? Y posiciones justamente acerca de cómo se llega al concepto. Ahora bien, en cuanto a cómo el niño lo aprende, ¿no? Piaget justamente, ¿no? Hace todo un tratado sobre cómo y cuán complejo puede ser que un niño defina al número, ¿sí? O sea, que el niño defina al número y que entienda esa definición. Hay un libro, ¿no? Que se llama, que es de Piaget, que se llama La Génesis, sí, lo voy a poner ahí, La Génesis del número. Y Piaget ¿no? lo trabaja en esa situación de querer comprender cómo el niño, construye ese concepto, ¿no? Y le llama la génesis del número, o sea, el principio del número, ¿no? Muy bien. ¿Qué pautas e ideas se tienen? Entonces, ahí han vinculado con cantidad, algo que tenga que ver con correspondencia. Lo que sucede es que justamente el número es un concepto que no se da sobre un conocimiento que sea físico o social, ¿sí? Cuando me refiero a que sea un conocimiento físico, cuando al niño le dicen, pues, ¿no? Vamos a decir, si yo le diría, eh, ¿qué es una mesa, ¿no? La mesa, ¿no? Tiene una plancha, tiene 4 patas, ¿no? Entonces, establezco a partir de lo físico que yo veo de la mesa, ¿qué es la mesa? ¿Sí? Es conocimiento físico. Social, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que me dijeron, ¿no? Me dijeron que eso es tal cosa, ¿no? Un conocimiento social. Entonces, el número no tiene propiedades físicas, ¿no? Y digamos que la situación que se ha construido acerca del número no viene de una convención social, sino de un proceso de abstracción, como dice aquí, reflexivo de las relaciones entre los conjuntos que expresan a un número, ¿no? Hay una reflexión. Ahora bien, es complejo. Por eso es que Piaget, ¿no? En esta situación que les hablaba de querer entender cómo el niño comprende el número, ¿no? Brinda y considera que el concepto y su aprendizaje debe estar ligado con la lógica del niño. O sea, para que el niño defina lo que es un número, hay que entender cuál es la lógica que lo lleva a él a comprender. El desarrollo de la lógica, a su vez, va ligado a la capacidad de hacer clasificaciones y seriaciones con el objeto del entorno. Muy bien, la lógica, ¿no? La lógica, los principios de lógica nos llevan a realizar clasificaciones, clasifico y seriaciones. Entonces, por aquí vamos a dar las primeras bases, ¿no? Para que el niño pueda entender el concepto de número, tiene que hacer trabajos de clasificación y seriación, ¿no? Por eso Berta, desde la semana pasada, ha comenzado a introducir lo que es la seriación, porque son trabajos que le van a ayudar al niño a poder comprender el número. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una actividad donde estoy pretendiendo que el niño conozca números, construya el concepto del número, refuerce el concepto del número, entonces deben de haber actividades involucradas con clasificación y seriación. Estas actividades van a permitir que el concepto de número se pueda comprender. Si tendríamos que hablar de variabilidad, por ejemplo, matemática, al momento de trabajar una situación
de concepto de número, estaría presente el hecho de que los niños van a mover conocimientos de clasificación y de seriación, ¿sí? Entonces, la variabilidad matemática está presente cuando se trabaja el concepto de número o lo que involucre al número, sí, porque trabajar número implica que el niño muestre, ¿no?, y maneje los conceptos de clasificación y seriación. Estas clasificaciones y seriaciones le van a permitir establecer al niño, ¿no?, comparaciones entre los objetos. Entonces, estas cuestiones de tamaño, color, si son iguales o diferentes, van a permitir la conceptualización de lo que es el número. Cuando agrupamos determinado número de objetos y los ordenamos en serie, ¿no?, vienen a nosotros operaciones mentales que no solo pueden tener lugar cuando se logra la noción de conservación de la cantidad y la equivalencia término a término. Entonces, cuando yo realizo, ¿no?, vamos a poner ahí lo que en concreto, ¿no? Cuando yo hago un trabajo de noción de conservación de la cantidad, establezco situaciones de equivalencia término a término, ¿no? Cuando yo hago esta agrupación de números de objetos y los ordenamos o los ordenamos en serie, se están trabajando situaciones de conservación de la cantidad y equivalencia término a término. Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Voy ahorita a traer mi abaco para poder ver la situación de agrupaciones, lo que se entiende por el ordenar en serie y las operaciones que se pueden trabajar para entender lo que va a ser la conservación de la cantidad y la equivalencia término a término. O sea, acá hay varios conceptos que se tienen que comprender. A ver, espérenme un ratito. Entonces, ya está. A ver, vamos a ver. Vamos primero a comprender la idea de lo que es la agrupación y que esta agrupación va a mover nociones de conservación de cantidad y la equivalencia término a término, ¿ya? Vamos a ver acá. Voy a compartir ahorita, a ver acá, vista del orador. Ya. Bueno. Me están viendo en grande, ¿no, chicas? Porque yo me veo en chiquita. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Bueno, este es el ábaco, ¿ok? Que es horizontal. Este es el ábaco horizontal, donde ya están las agrupaciones listas, ¿no? Acá estamos, nosotros estamos viendo aquí son grupos de a 10, ¿no? Grupos de a 10. Pero lo que yo en este momento quiero trabajar para que se dé la idea respecto a lo que estoy realizando, hemos dicho que se quiere entender la situación de agrupaciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí estoy viendo agrupaciones, ¿no? Son agrupaciones, y en cada agrupación, nosotros vamos a mirar conservación de cantidad, ¿no? En todas estas agrupaciones hay la misma cantidad, ¿sí? En todas estas agrupaciones de la misma cantidad. Ahora, vamos a suponer, y eso tiene que ver con la situación de conservación de la cantidad, ¿ya? Quiero que se fijen en las dos primeras líneas. Yo esta línea la voy a tener así, y quiero que se fijen en la línea verde, ¿no? Entonces, en esta línea solamente quiero que se concentren, repito, en la naranja y en la verde.
El niño tiene que entender, ¿ok? ¿No? Acá solamente quiero que se concentren aquí, que tanto en la primera línea como en la segunda línea tenemos la misma cantidad, ¿sí? Tenemos la misma cantidad, que en la primera y en la segunda línea tenemos la misma cantidad. A pesar de que yo vea que esta línea verde que está aquí, aparentemente, ¿no? me está causando la sensación de que aparentemente habrían más objetos que la línea de color naranja. Entonces, en las dos tenemos la misma cantidad. Y para establecer esa cantidad y decir, bueno, aquí estamos hablando de lo mismo, viene la correspondencia término a término. O sea, comienzo a ver, ¿no? Acá, fíjense, el primero, ¿no? Estoy haciendo corresponder la correspondencia término a término. Entonces, cuando yo veo acá la correspondencia término a término, entonces el niño, ¿no? Es reflexivo sobre que esto que está en color naranja tiene la misma cantidad de objetos que lo que está aquí en color verde, ¿no? Entonces, al agrupar, dice, al agrupar, se movilizan dos situaciones, la conservación de cantidad y el trabajo de correspondencia término a término. Entonces, aquí un poco para explicar la idea con el ábaco. En cuanto a lo que son, acuérdense, con los botones, ¿no? El trabajo de los botones. Entonces, yo le puedo dar, no vamos a poner acá 5, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tengo, esto es acá, que puedo tocar ahorita. Hay 4 elementos, ¿sí? 4 elementos. Entonces, yo le digo, mira, acá tengo 4 elementos, ¿ok? Y acá hay otro grupo de elementos. Vamos a poner acá, ¿no? Y acá tengo otro grupo de elementos. Acá hay 4, ¿no? Y acá hay otro grupo de elementos. Entonces, vamos a ver. Eh, en, en, en ambos grupos, ¿no? Estamos hablando. Tendríamos lo mismo, entonces el niño, primero, visualmente, puede ser que aquí, ¿no? Se dé cuenta de que podría, a primera vista, podría ser que sí, ¿no? Acá hay 4 y acá hay 4. Ahora bien, entonces vamos a establecer que realmente hay la misma cantidad en este grupo y en este grupo que está aquí, ¿no? Que tienen la misma cantidad, que hay conservación de cantidad, ¿sí? Conservación de cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos correspondencia término a término. Correspondencia término a término. Tengo este grupo, voy a hacer correspondencia término a término para ver si hay un trabajo de conservación de la cantidad. Ahora, ese trabajo también se puede realizar, por ejemplo, ya para trabajar un poco de lo que viene a ser el pensamiento científico también, con situaciones de, por ejemplo, ¿no? Con la plastilina. Yo hago con una cantidad de plastilina, hago una bolita, ¿sí? Hago una bolita de plastilina y después, con la misma cantidad de plastilina, la misma, los dos bollitos son iguales, la otra plastilina la comienzo a estirar, ¿sí? La comienzo a estirar. Entonces le dices al niño, ¿dónde hay más plastilina? ¿Aquí en esta que tiene la forma de una bolita o en esta que está acá? El niño debería llegar a que en ambas hay lo mismo, porque están hablando de la misma cantidad de materia, que en este caso no lo puede establecer por correspondencia término a término, sino que desde un inicio se tenía la misma cantidad, ¿no? Desde un inicio se tenía la misma cantidad. Otro trabajo de conservación de materia o conservación de cantidad, se puede hacer, por ejemplo, con los líquidos, ¿no? En un vaso
que es un poco de base más ancha, yo pues lo lleno a 2 dedos. Y en otro vaso, que es de una boca, vamos a ponerle una base, ¿no? Más pequeña, circular que la otra, vacío ese líquido y evidentemente va aparentemente a tener una altura mayor. Pero en ambos casos, la cantidad sigue siendo constante, sigue siendo la misma, sigue habiendo conservación de cantidad. Entonces, ese trabajo de conservación de cantidad es una habilidad, vamos a decir así, que se tiene que trabajar, que se tiene que desarrollar para poder dar paso a la comprensión de lo que es el número. Comprender la conservación de cantidad y la situación de correspondencia término-término para asegurar también que a través de cantidad nosotros podemos establecer que se tiene lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Hasta ahí? ¿Qué es correspondencia término-término? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo conservación de cantidad? ¿Sí? Conservación de cantidad, ¿quedó claro? Sí se escuchó, ¿no? Acá estamos. Sí se escuchó, ¿no? Ah, ya. Entonces, nuevamente, ¿no? Y para cerrar esta parte. Entonces, cuando agrupamos determinado número de objetos, los agrupamos, ¿no? Ahora después vamos a ver la parte de la seriación. Los agrupamos. Las operaciones mentales toman un lugar cuando se logra la noción de conservación de la cantidad y equivalencia término a término, ¿no? Eso se desarrolla cuando yo hago trabajos de agrupaciones. Ahora, cuando estamos hablando de una ordenación en serie, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de ordenar los objetos de pequeño a más grande, ¿no? Por poner una situación de ordenación. Entonces, estableceríamos situaciones, ¿no? Y moveríamos lo que es la conservación de cantidad de alguna manera en lo que yo intuyo, ¿no? La independencia que tiene cada término, porque si voy a ir de menor a mayor, es que no hay otro que sea como él, el más chiquito, supongamos de ese grupo, para conservarlo como los dos igualmente pequeños, no sé si me dejo entender, con las varillas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo varillas, 4 varillas de diferente tamaño. Entonces yo le digo que lo ordene por el tamaño. Entonces, el niño va a ponerla, dependiendo, ¿no? Si tú le quieres decir de grande a pequeño, de pequeño a grande. Si es de pequeño a grande, ¿no? Él pone la primera varilla y para poner la siguiente varilla, va a buscar aquella que tenga más que la primera varilla. Y si hay otra igual que la primera, ¿ok? Entonces, es porque conserva la misma cantidad que la primera. Entonces, ahí se moviliza la situación de conservación de la cantidad. Como la otra varilla que yo voy a colocar no conserva la cantidad, entonces yo le asigno, esta tiene más que la primera, ¿sí? Tiene más que la primera, ¿no? Y así comienzo a hacer mi ordenación, ¿no? Por ejemplo, se mueve esa situación de concepto, ¿no? Y la equivalencia término-término, si es que hubiesen nuevamente las situaciones de que habrían varillas, ¿no? Más de una varilla o más varillas que tengan las mismas características, vamos a decir, por ejemplo, de tamaño. Los números no pueden estudiarse como conceptos abstractos, a pesar de que esa es la noción. La noción de número es un concepto abstracto, pero para que yo llegue a esa construcción, tengo que trabajar
¿no? Procesos, ¿no? Con actividades que propongan o promuevan el hecho de que se vaya a construir esas ideas. Entonces, por eso es que se trabaja mucho, mucho, mucho las situaciones de clasificación y seriación, porque son esas actividades las que van a permitir que el niño construya más adelante lo que va a ser el concepto de número. En resumen, para tener concepto de número se debe de fortalecer la clasificación y la seriación, ¿no? Así es como se construye el concepto de número, a través de la clasificación y de la seriación. Vamos a explayar más, ¿no? Lo que significa la clasificación, ¿no? ¿Qué significa? Reunir objetos, ¿no? De acuerdo a semejanzas, separarlos por diferencias y definir, ¿no? Los elementos que pertenecen a una clase y esa clase inclusive puede tener subclases. A ver, vamos a entender el concepto. ¿Qué se está diciendo acá? ¿No? Entonces, esto se va a ver más cuando trabajemos con los bloques lógicos, que viene, lo vamos a comenzar a hacer después de la semana de parciales, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, triángulos, cuadrados, círculos, ¿sí? Y entonces los niños van a hacer su clasificación. La primera clasificación libre podría ser que ellos simplemente lo hagan quizás de acuerdo a forma. Vamos a suponer que los hagan de acuerdo a forma. Ya, clasifican cuadrados, clasifican triángulos y clasifican círculos, ¿sí? Ya. Esa clasificación, ¿no? Se denomina también clase, ¿no? La clase círculos, la clase triángulos, la clase cuadrados. Ahora, esos cuadrados que están en mi conjunto, yo puedo establecer subclases, o sea, me doy cuenta que hay cuadrados rojos, amarillos, azules, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando se hace una subclase. Entonces, ustedes pueden ver acá en la imagen de los niños que están haciendo un trabajo de clasificación, ¿no? Con los aros, que han puesto los conos en un grupo, que han puesto los cilindros en otro grupo, y en otro grupo han puesto las esferas, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de los cilindros que están en el círculo que está en la parte de adelante, hay cilindros amarillos, hay cilindros rojos y hay cilindros verdes. Podría hacer una clasificación por colores de esos cilindros, pero si se dan cuenta, hay algo más que se puede hacer dentro, supongamos, de los cilindros verdes o amarillos. ¿Qué clasificación más podría darse? A ver ahí. ¿Qué clasificación más podría darse? A ver, chicas. Miren, pregunto, ¿todos los cilindros son del mismo tamaño? No, ¿no? Claro. Entonces, es porque una vez que los tenga por colores, podríamos establecer todavía una clasificación más que sea por tamaños. Los cilindros grandes, azules, los cilindros pequeños o medianos, azules, ¿no? Entonces, se podría establecer una clasificación más, ¿no? Y este trabajo, chicas, de clasificación se tiene que propiciar desde diferentes contextos, porque van a ser un trabajo que le va a permitir al niño conceptualizar lo que va a ser número. Y ahorita vamos a ver por qué justamente, ¿no? Muy bien. Veamos entonces, seguimos con la clasificación, ¿no? Establezco relaciones de semejanzas y diferencias entre los objetos para ver qué objeto podría pertenecer a un conjunto que yo establezco, ¿no?
Entonces, por acá clásico, ¿no? De los niños que podrían establecer ellos mismos sus criterios, ¿no? El conjunto de las naranjas, las limas, las granadillas, supongamos, ¿ok? Y ellos pueden establecer, a ver, este elemento de aquí, ¿a cuál de los tres conjuntos le corresponde? ¿No? Entonces, mirará características, lo olerá, ¿no? Entonces ya pertenece a este conjunto, ¿no? Más allá del color, la forma, ¿no? Entonces establece a qué grupo corresponde, por forma, por tamaño, por color, ¿sí? Por el olor quizás también. La seriación, que es la segunda, ¿no? La seriación, que es la segunda situación que hay que fortalecer, es la situación en que nosotros trabajamos actividades de ordenar por altura, por la longitud, por el peso, por la capacidad que tiene de almacenar estos objetos, por la tonalidad, por el tiempo que ha sucedido, etcétera. Este tipo de actividad permitirá lo que viene a ser el concepto del número. Y entonces, ¿qué cosa es un número natural? ¿No? La mirada, desde, ya este es un concepto matemático, y ahorita lo voy a explicar, dice, se entiende que todos los conjuntos finitos coordinables entre sí poseen el mismo cardinal. O sea, para conceptualizar el número, yo tengo que entender, vamos a ver acá, no, este es pincel, forma. A ver, déjenme ver si acá puedo, no, esto es, quiero darle aquí un ratito. Ya, primero, ya, vamos a entender este de acá. Todos los conjuntos finitos coordinables entre sí poseen el mismo cardinal. A ver, ¿qué es un conjunto finito? Ideas, chicas. ¿Qué es un conjunto finito? Para entender el concepto de número natural, tenemos que saber qué es un conjunto finito. ¿Qué es un conjunto finito? Ideas. Que tiene un límite. Ya. Si, fíjense por el video. Acá yo les muestro 5 cubos. ¿Esto es un conjunto finito? Es un conjunto finito. Ese conjunto que está formado por los 5 cubitos. ¿Es un conjunto finito? Sí, perfecto. Muy bien, es un conjunto finito. Yo puedo contar sus elementos. En el infinito no lo puedo contar, ¿sí? Ya, todos los conjuntos finitos. Ahora, vamos por la siguiente parte. Coordinables entre sí. ¿Qué significa coordinables entre sí? Ya, entonces, vamos a poner acá. Este es el conjunto de los 5 cubos, ¿sí? 5 cubos. Ya. Y voy a trabajar. Y acá justo. Ya. Y acá tengo. Y acá tengo. No sé por qué, pero tengo siempre varios. Y acá tengo 5 lápices. ¿Sí? 5 lápices. Y acá hay 5 cubos. Todos los conjuntos finitos coordinables entre sí, este grupo de 5 y este grupo de 5 son coordinables entre sí. ¿Por qué son coordinables entre sí? Porque hay correspondencia término a término. ¿Sí? Este conjunto de 5, este conjunto de 5 son conjuntos finitos y son coordinables entre sí. Tienen la misma cantidad, son coordinables entre sí. Eso significa coordinables entre sí. Poseen
el mismo cardinal. ¿Qué significa poseer el mismo cardinal? Significa poseen y son representados por lo mismo. ¿Y qué estaría, ¿no?, simbólicamente, ¿no?, representando esto y representando esto? ¿Qué idea? El 5, ¿no? La idea 5, justamente, ¿no? Que yo lo escribo como lo acaba de poner Consuelo, ¿no?, en el chat. O sea, lo que tiene que entender el niño sin haber escrito quizás escritura, ¿no?, que acá y acá está la idea 5. La idea 5, que capaz la puedo escribir muy bien, pero es la idea 5, ¿no? Como 5 cojines, 5 galletas, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Todos los conjuntos finitos coordinables entre sí tienen el mismo cardinal. Imagínense, eso tiene que comprender el niño, ¿no? Si son 5 abejitas, 5 lápices, 5 cubos, 5 flores, 5 dedos, todos son 5. Todos son 5. Y eso es lo que tienen que entender. Parece fácil, pero hay que hacerlo comprender a eso al niño. Entonces, la abstracción de este hecho da lugar a la idea de número. ¿Qué es el número natural entonces? ¿A qué se le denomina número natural? El que el niño no sabe que lo va a trabajar como número natural, pero es el número natural. Es cada clase de conjuntos finitos coordinables entre sí. ¿Qué significa cada clase de conjuntos finitos? Ya. Esta es un conjunto finito de 5. Este es un conjunto finito de 5. Agarro 5 flores, conjunto finito de 5. Agarro 5 cojines, conjunto de, en este caso, de 5 elementos. Entonces, todos esos conjuntos, ¿ok?, de 5, 5, 5, 5, 5, son coordinables entre sí y dan paso al número natural 5, ¿no? Por eso dicen que el número natural 5, por ejemplo, es la clase, el 5 representa la clase de todos los conjuntos finitos coordinables entre sí que tengan 5 elementos. Eso es entender al 5. ¿Sí? Ese es entender y comprender al 5. Ya, vamos a hacer con 2. Ya. Que entiendan el número 2. ¿Qué significa? Que el niño va a entender que cuando agrupó 2, cuando agrupó 2 acá, cuando agrupó 2 allá, todos los conjuntos que tengan que ver con 2 elementos son la idea del número 2. ¿Cómo lo represento? Con cualquier situación donde yo vea 2 elementos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, por eso es que para que el niño entienda el número, dice, tiene que aprender a hacer grupos. Y hago los grupos. Tiene que aprender que en todos los grupos, ¿no?, va a haber correspondencia. Este grupo tiene 2, este grupo también tiene 2, este grupo también tiene 2, todos los talleres. Y todos los grupos que tienen 2 elementos, entonces me dan a conocer la idea del número 2, que lo puedo escribir y lo puedo representar con 2 objetos. Eso es construir la idea del concepto, ¿ok? Del concepto. Ahora, ¿por qué natural? Porque estamos trabajando con cantidades, ¿no?, que parten de la situación de un elemento, ¿no? Un elemento, yo puedo contar un elemento. Entonces, por eso dicen que el número natural es cada clase de conjuntos infinitos coordinables entre sí. Debe ser quizás por la interneánica. A ver, vamos a tratar de mejorarlo. A ver cómo estoy. Bueno, me sale que estoy bien, pero vamos a ver. Espero que mejore. Ajá. Muy bien. Fíjense acá, ¿no? Las colecciones B y C que se pueden emparejar tienen el mismo cardinal. B y C, 3 corazones, 3 caritas. Dicho cardinal
se nombra con la palabra 3, ¿no? El cardinal lo nombro con la palabra 3. Y su representación es el símbolo 3. Las palabras y símbolos con los que se representan los números naturales se denominan numerales. ¿Ya? Son numerales. Ese 5 que escribió Consuelo, por ejemplo, hace un momento en el chat es un numeral que lo utilizo para representar al número natural 5. ¿Sí? Fíjense, ¿ah? ¿No? Ese 5 que escribió Consuelo en el chat es numeral. Ese numeral me permite representar la idea del número natural 5 con un numeral. Pero si yo muestro mis 5 lápices, estoy representando al número 5 también. ¿Sí? Si tú quieres saber que el niño conoce el número 5, tú le dices, a ver, con tu material, muéstrame 5. Entonces él saca sus 5 fichas, sus 5 cuadritos, lo que tenga. Si él me comunica 5 elementos, él conoce lo que es 5 como número natural. Otra cosa es que yo le diga, de estos numerales, que puede estar el 3, el 2, ¿no? Esos símbolos, le diga, ¿cuál es el que yo uso para representar 5 elementos? Y ahí él te pone el numeral, ¿no? Que ha puesto Consuelo, que es para 5, ¿sí? A eso nos vamos dirigiendo. Fundamentos del número natural. Ese número natural que ya entendí que es 5 porque representa todos los elementos 5, que es 2 porque representa todos los conjuntos que tienen que ver con 2 elementos, cumple 2 funciones. Y ahí es lo que yo al inicio me decía, ¿no? La noción de cantidad del número y la noción de ordinal, ¿sí? El número tiene 2 funciones. Número cantidad, ¿ok? Y el número como ordinal. El ordinal justamente se asocia con estas situaciones de seriación, porque se va a basar en la idea de una sucesión, ¿sí? Donde se va a seguir agregando a un sucesor una unidad para lograr el siguiente, ¿no? Entonces, idea, por ejemplo, cuando se habla de ordinal, ese principio de ordinal, fíjense acá, voy otra vez a la vista, espero que me estén viendo acá, ¿no? Cuando yo tengo esto, ¿no? Esta representación con mi lápiz, como esta representación con este cubito, es la representación del número 1, 1 natural, ¿sí? Acá yo estoy representando con este lápiz al número 1. Si a este número natural, ¿no? Acá está, este es un número natural. Si a este número natural le agrego, ¿ok? Le agrego, ¿ok? Otro número, en este caso, que es el 1, ¿no? Le agrego otro número que es el 1. Entonces, voy a conseguir el siguiente número natural. Miren por eso se habla de la sucesión, ¿no? Entonces, si a este número natural, ¿no? Se le agrega 1, una unidad, voy a conseguir el siguiente número natural, que vendría a ser 2. Y si a este 2 se le agrega, ¿no? Otro 1, otra cantidad 1, entonces voy a conseguir el siguiente número natural después de 2, que sería 3, ¿no? Esa es la idea de entender la seriación para construir la sucesión de los números naturales. Entonces tengo 1. ¿Por qué se genera 2 a partir de seriaciones? Porque a este 1 le agrego otra unidad y ya tengo el siguiente natural, 2 elementos. A ese 2 le agrego el número 1, una cantidad, ¿no? Y tengo el siguiente natural que es el 3. Ahora, y con el niño puedes hacer varias cosas. Si yo tengo el 1 y le agrego 2 elementos, ¿cuál es el siguiente natural que voy a tener? ¿No? Si yo al número 1
Le agrego 2 elementos. ¿Cuál es el siguiente natural o el siguiente número, vamos a decir con ellos, que vamos a tener? Entonces, ellos van a decir, pues, o los cuento, lo estoy mirando, 3, ¿no? Y esa es la idea del trabajo bajo las situaciones de seriación, bajo las situaciones de seriación. Ok, sigo por acá. Entonces, a ver otra vez. No sé por qué acá, cuando me salgo de acá, ahora sí. Espérenme un ratito para regresar. Acá estamos. Ya, nos quedamos acá. Muy bien, entonces el número cantidad y el número ordinal basado, ¿no?, en una sucesión, que es posible relacionar un número con su siguiente sucesor agregando una unidad. Ahora, por ejemplo, para entender estas situaciones de cardinal y ordinal, veamos el ejemplo en el calendario, ¿no? En el mes de marzo, si se dice, el mes de marzo tiene 31 días, es porque cuento cuántos días tiene marzo. Y esa es una idea de señalar al número en su aspecto cardinal, en su aspecto cantidad. Cardinal, cantidad. ¿Cuántos hay en el conjunto cardinal? ¿Cuánto hay? ¿No? Entonces hay 31 días. Y si yo digo el 31 del mes de marzo, ¿no? El día 31 del mes de marzo, me estoy refiriendo a la posición del número 31. Se refiere al aspecto ordinal, ¿sí? Se refiere al aspecto ordinal. Estoy refiriéndome al número como posición. El día 31 del mes de marzo, el día 10 del mes de marzo, un lugar dentro de una sucesión de números. Pero otra cosa es que yo diga, el mes de marzo tiene 31 días. Estoy dando al número la funcionalidad de cantidad, que estaría contando. ¿Ok? Ahora, entonces, utilizo los números para contar, ¿no? Es una funcionalidad. Yo puedo contar. Ahora, también lo que está detrás del conteo no es nada fácil, ¿no? O sea, para que el niño establezca lo que es el conteo, ¿ya? Se tiene que respetar, ¿no? Miren todo lo que tiene que moverse en su cabecita, ¿no? Para que el niño cuente, ¿no? Según los estudios de Hellman y Gallistel, hablan de que el niño tiene que pasar, ¿no? O tiene que incorporar 7 principios. Tiene que incorporar, no, perdón, 6 principios. Y esos principios son los siguientes. A ver, el principio del orden estable, que vamos a ver ahora qué significa. El principio del orden estable. Tiene que dominar el principio de correspondencia, el principio de biunivocidad, el principio de abstracción, el principio del valor cardinal y el principio de relevancia del orden. Ah, ya, Nika. Entonces, el principio, repito, del orden estable, el principio de correspondencia, ¿no? Todo esto, ¿no?, se va a subir, esto va a estar en la unidad 2, no se preocupen, pero estos son los principios que tienen que estar presentes cuando yo quiero lograr que el niño haga un conteo de manera adecuada. A ver, vamos a partir a veces de algunas situaciones que hemos detectado o que ustedes detectan que los niños a veces quizás no están contando bien y ustedes se dicen, pero ¿por qué no cuenta bien? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué debo de hacer para que el niño cuente bien? ¿No? Partamos de esa situación. Principio del orden estable. Si un niño no está contando bien, puede ser que no tenga claro el principio del orden estable. Y eso quiere decir que existe una secuencia de números que es estable. O sea, después del 1
lo que el niño escucha, vamos a poner en el lenguaje español, es 2. Y luego escucha el 3, escucha el 4 y escucha el 5. Vamos a poner los primeros 5, ¿sí? Y es un orden estable. O sea, la docente o en el entorno donde él comenzó a escuchar estas situaciones de 1, 2, 3, ¿ok? No es que primero era 3, ¿no? Escuchó 3 y a la unidad le dice 3, ¿no? Luego 4, luego 1, ¿no? Entonces, no funciona así. Hay un orden establecido, ¿sí? Y que el niño simplemente lo respeta. Y por eso es que en el caso de la educación inicial hay tantas situaciones de que se fije ese orden estable, con láminas, con canciones, con cuentos, ¿sí? Juguetes, ¿no? Donde el niño incorpora ese orden estable. O sea, que establece que luego del 1, por el orden estable, sigue 2, sigue 3, sigue 4. Si es en inglés, 1, 2, 3, 4, ¿no? Si es en francés, si es en chino, lo que fuese, hay un orden estable, ¿sí? Contar requiere repetir los números en el mismo orden, ¿sí? Hay un orden estable y que él lo comienza a asimilar en su entorno, ¿no? Por eso a veces el trabajo con visual es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, en los juguetes, en los flyers que ustedes colocan en el aula, en las canciones, en los cuentos, ¿no? Entonces, queda incorporado que hay un orden estable. Ahora, puede ser, ¿no? Que el niño, pues, muy pequeñito, 3, 4 años, no ha recibido, ¿no? Mucha información de ese principio de orden estable, entonces no lo tiene incorporado. Entonces, cuando un niño no cuenta bien, puede ser que no comprenda que hay un orden estable que tiene que ser respetado. Entonces, ¿qué hay que hacer con el niño? Que aprecie que hay un orden estable. En las láminas, en los juguetes, en los dibujos, en los cuentos, ¿no? Que incorpore que hay un orden estable. El principio que está ligado al de correspondencia, ¿no? Consiste en la asignación de una palabra o número a cada uno de los objetos de determinado conjunto. Palabra que corresponde, número que corresponde, ¿no? A una cantidad de objetos en un conjunto. Si hay una flor, escucho 1, ¿ok? Y nombro 1, ¿no? Ahora bien, si quiero representar simbólicamente con el numeral, ahí está la etiqueta que están viendo 1, ¿sí? En el caso de 2, ¿no? Hay una etiqueta, ¿no? Que ahí estamos viendo el numeral 2, pero también eso podría verse así, ¿no? Yo siempre estoy acá apoyo mucho la idea de que el niño no necesariamente tiene que llegar al numeral correctamente escrito, ¿no? Vamos a suponer, aquí 1 y acá puede poner 2 palotes, ¿no? Y acá 3, 3 palotes, para establecer su representación de número, ¿sí? Lo que quiere decir el principio de correspondencia es que a determinada cantidad de objetos solamente le corresponde una palabra o esa representación a través del numeral, ¿no? U otra representación única. En otras palabras, lo que quiero decir es que el niño que está en esta canasta, supongamos, no puede ponerme acá esto, ¿sí? No puede poner eso allí, porque no estaría representando a lo que está dentro de la canasta. No estaría correspondiendo con lo que se le asigna cuando yo veo 3 objetos. ¿Me dejo entender ahí?
¿Se entiende la idea, chicas? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ah, ya. Ya, participen, chicas, para no sentirme sola. Entonces, ahora viene la etiquetación, ¿no? En cuanto a la etiquetación, ya aquí es asignarle un cardinal a cada elemento del conjunto, ¿no? Y acá ya se podría establecer alguna situación, ¿ok? Simbólica, ¿no? Para comenzar esta representación del número con un numeral. Entonces, 2 peras, 2, o tú, si quieres hacerlo en inglés, o sea, etiqueto. Cuando yo veo esto, a ver, ¿qué etiqueta le pongo? 2, ¿no? Y aunque el niño no escriba, él ya puede ver a este DOS, 2, como una etiqueta que se utiliza cuando veo dos objetos. O que este símbolo, ¿no? Que es el patito, ¿no? Como el patito, lo estoy utilizando cada vez y etiquetando cuando yo veo dos elementos. Igual que en el 3, ¿no? U cualquier otro símbolo también lo podría utilizar, ¿sí? También cualquier otro símbolo lo pudiera utilizar. Es poner etiquetas sobre las cantidades. El principio de biunivocidad a cada numeral le representa, ¿no? Representa diferente cantidad. O sea, cada numeral, ahora estoy hablando del numeral, del símbolo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? A cada numeral solo se le puede asignar, ¿ok? A un objeto o grupo de objetos, ¿no? Solo se le puede asignar a un objeto. O sea, me refiero a lo siguiente, ¿no? El numeral 1, cada vez que vea solamente un elemento. El 5, cuando vea los 5 elementos. El 9, cuando vea 9 elementos. Debe haber correspondencia entre el objeto y las palabras numéricas, ¿sí? O símbolos utilizados. A eso se refiere la biunivocidad, ¿sí? Entonces, voy comprendiendo, ¿no? Cuando yo hablo de 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 no lo puedo utilizar para 2. 4 no lo puedo utilizar para 6. ¿Sí? A eso se refiere. El principio de la cardinalidad, que ya lo hemos tocado, hace referencia a que un cardinal, ¿ok? Está representado a la cantidad de elementos que hay en ese conjunto. Entonces, aquí tenemos 5 pelotas, entonces el cardinal nombrado es 5, ¿no? En situación de conteo es representativo justamente ese número que él dice en el momento que termina de hacer el conteo del grupo. ¿No? Es lo que se está estableciendo, ¿no? ¿Qué es el principio de cardinalidad? El principio de abstracción es el que justamente tiene que ver con esto de que le pone, entiende lo que es la clase, ¿no? Entonces dice, si son 3 lápices, 3 borradores, 3 ositos, lo que fuese, ¿no? Se le ha, todo eso finalmente tenemos idea de lo que viene a ser el 3. Te estoy diciendo, ¿no? Este principio determina que los principios de orden estable y correspondencia uno a uno y de cardinalidad puedan ser aplicados a cualquier conjunto de unidades. O sea cual sea los elementos que yo vaya a trabajar, el principio de abstracción me permite, ¿no? Decir que hay la misma cantidad, por ejemplo, ¿no? Que hay el mismo número de elementos, ¿no? Es lo que estaría estableciendo el principio de abstracción. Que sea cual sea los elementos, se respeta lo que es una correspondencia uno a uno y lo que es la cardinalidad, ¿no? Entonces, según este principio, el conteo puede ser aplicado a cualquier clase de objetos, reales o imaginarios, ¿sí?
Bueno, acá se ha tapado un poquito esto, pero tenía que ver con esa idea de poder aplicar, ¿no? Todos estos principios a cualquier cantidad de elementos. Y aquí se habla, ya para cerrar, el principio de irrelevancia del orden. Este es el que podría resultar a veces complejo. Se refiere a que el niño advierta que el orden del conteo es irrelevante para el resultado final. Es decir, ¿no? Si yo cuento de izquierda a derecha, me va a resultar lo mismo que cuente de derecha a izquierda. A eso se refiere, ¿no? Entonces, voy a tener 10, ¿no? Agarro mis dedos, sigo desde mi pulgar hacia el otro pulgar, ¿no? Hay 10. Y si voy del pulgar, empezando de la izquierda hacia la derecha, voy a tener también la misma cantidad. La mayoría de los niños los adquiere, dice, de manera no formal en los medios en los que se desenvuelve. Si el niño no ha adquirido todos estos principios, ¿no? Antes de los 6 años va a necesitar ayuda especializada y nosotros tendríamos que ver qué es lo que tiene que reforzar. Un niño que no cuenta bien, es porque algunos de estos principios no los tiene totalmente constituidos. Decíamos que una actividad del número es contar, la otra es ordenar, ¿no? Para asignar una posición, ¿no? Entonces hablamos ahí de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Entonces, eso significa utilizar al número para la ordenación. El número en una situación de actividad también para cronometrar. Cronometrar es para ayudarnos con las situaciones del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Termina la tarea antes que yo cuente hasta 100. O sea, el número me permitiría a mí ayudarme con las situaciones de unidades de tiempo. ¿Sí? El número como utilidad para el tiempo. Muy bien. Entonces, esta presentación se las estoy subiendo. Con esto estamos entrando entonces a entender lo que viene a ser el número. ¿Qué cosa es el número? Entonces, esto, por favor, clave los principios del conteo, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta, ¿no? Que yo quiero establecer un trabajo de conteo con los niños. Quiero que cuenten bien. Mis actividades tienen que apuntar a estos principios, ¿sí? Yo quiero que los niños comprendan el número. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar actividades de clasificación y de seriación. ¿Por qué? Porque si yo quiero que el niño incorpore el concepto de número, para que lo pueda entender, tiene que incorporar el hecho de que determine que ese número, el número que es una abstracción, ¿no? Viene a ser la representación de, de, de todos los conjuntos que tengan esa misma cantidad de elementos. Por eso es que estamos hablando de que el número es una abstracción, ¿no? Es una abstracción. El número no son 2 cubitos, no, esos no son. Acá hay 2 cubitos, pero el número no son 2 cubitos, ¿no? Sino es que ese número 2 es la idea de que, repito, todos los conjuntos que tienen 2 elementos están representados por el número 2. Ese es el número 2. Todos los conjuntos representados con 2 elementos. Ese es el número 2, ¿no? Es el representativo de todos los conjuntos que tienen 2 elementos. Entonces, y es una idea, como repito, es una idea abstracta. Representa el número 2. Lo puedo representar con los objetos, ¿no? Mostrando 2 objetos, mostrando 2 palitos, dibujando 2 palitos, dibujando 2 monedas. Escribo 2, ¿no? O escribo el numeral 2, el numeral 2, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos trabajando para la comprensión
de lo que es el concepto del número natural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy, concepto de lo que viene a ser el número natural. Eso es lo que hemos trabajado. A ver, chicas, un ratito, me quedan 2 minutitos antes de hacer el cierre. Quiero ver la lista porque yo veo ahorita que hay 8. ¿Sí? Entonces, rápido, por favor. Consuelo, sí está, ¿no? Consuelo que ha participado. Fernanda Lucía, también, ¿no? Talita, no la veo a Talita, no está. Talita, hay 2 que no están. Talita, Daniela sí está. Ok. María Fernanda, Leca y Ana Paula. A ver, María Fernanda, Leca y Ana Paula. Ya, ahorita está entrando alguien, María Fernanda, Micaela, ok. Sí, ok. Anica. Entonces solamente no está Talita, ¿sí? Sí, Haitiana, ya te he puesto. Solamente no está Talita. Así es lo que estoy viendo. Ya está, ahora sí. Ya está lista, chicas, la lista. Muy bien. Sí, me, sí, me imagino por el Día de la Mamá. Ya, que me diga nada más y yo le justifico y bueno, ya te lo avisó. A ver, vamos a ver acá. Ujú. Listo, así es. Muy bien.